Hola, ¿qué tal? Estamos ya en el programa. Ok, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy es un tema bastante interesante. Fíjate con nosotros. Es un tema que tiene que ver con el poder, con el Estado, con las cosas que significan, obviamente, la administración de los bienes, de las vidas de las personas. Y esto, obviamente, requiere de asociaciones, de cómo se llega al poder, cómo se crea, es más, cómo se crea el Estado, donde vos te cobijás, por lo menos entre comillas así es, quienes detentan los resortes del llamado Estado a través de la fórmula o de la forma práctica que es el gobierno. Tiene mucha importancia porque esto es lo que decide tu vida. Y bueno, y en el mundo hay mezclas, se mezclan religiones, teocracias todavía, en donde tu vida puede correr peligro, en una parte o en otra, porque el Estado llega a ser una especie de semidios al cual vos no podés atentar, del llamado traición a la patria y otros nombres más que se pueden dar. Y para ello está con nosotros Mario Mercado. Gracias por estar acá, mi amable. Muchísimas gracias, Oscar, por la invitación y bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este día, ¿no? ¿Te gustó la filosofía siempre, no? Aunque tu profesión es otra cosa, pero... En realidad, por ejemplo, en el campo de la filosofía, cuando estuve en colegio... ¿Destacaba por eso? No, en realidad fue lo contrario. Nunca me llamó la atención porque yo salí de un colegio de monjas, salí del colegio Mario Vicente Uboldi y básicamente nos enseñaban el pensamiento, pero no nos enseñaban a pensar. Que eso lo fui aprendiendo posteriormente y por ejemplo en eso me ayudó bastante, sobre todo en esta última etapa, el Colegio Abierto de Filosofía, ¿no? Que lo dirigen Alejandro Murillo y Enrique Fernández. Yo me centré más en el tema científico, ¿no? Me gustaba la ciencia, los avances tecnológicos y obviamente saber de esas mentes que hacían estos descubrimientos, ¿no? Y también está Rubén Ludueña, gracias por estar acá. Gracias, Oscar. La verdad que es un placer para mí poder reunirme con ustedes. Psicólogo de profesión. Psicólogo de profesión. ¿Y te gustó la filosofía también? Bueno, en realidad es primero, pues no, para mí primero fue la filosofía que la psicología. Creo que es la necesidad de hacer la pregunta constante. Ese devenir de tratar de encontrar el andamiaje de por qué somos, para qué somos y a dónde vamos, ¿no? Entonces, la filosofía fue mi... Complicado el asunto desde ahí nomás, para qué somos, dónde vamos. Sí. Pareciera ser, pero no. Pero tiene respuestas, ¿eh? Pero en todo caso, la necesidad es la que obliga. Yo planteaba esto, la gente que nos ve acá en Santa Cruz, que llega a tu departamento el programa. Es decir, si vos no tenés un concepto teórico de lo que es el Estado, es un poco difícil que después puedas ir despejándote dudas y podés quedar como agachado, obedeciendo órdenes sin poder generarte un espacio político en tu propia conciencia, en tu propio ser, en tu propio comunidad, en tu propio municipio. Entonces creo que en la medida que se tenga un mayor conocimiento, y a eso depende. ¿De qué está formado entonces? Explíquenlo ustedes, el gobierno, el Estado, a la sociedad. ¿Cómo se formó? ¿Cuándo se formó? Bueno, primero quizá habría que definir más o menos qué es el Estado antes de empezar a formarlo. Básicamente es una organización social de carácter institucional que se encarga de monopolizar de cierta manera las normas y reglas y leyes que hay en un territorio determinado, ¿no? Básicamente es una de las definiciones que más se maneja y normalmente los tres elementos básicos de un Estado son el territorio, un gobierno y obviamente el componente poblacional, ¿no? Exactamente, la población. Desde ese punto de vista, si uno analiza un poco la historia del hombre hasta hace 15.000 años, básicamente estábamos en pequeñas tribus, pues, ¿no? Lo que hace desde el punto de vista quizás de evolutivo e histórico, la aparición de primera forma de Estado es a partir del Neolítico con el descubrimiento, por ejemplo, de la agricultura, ¿no? Eso fue la revolución agrícola fue algo trascendental para la vida de los humanos, porque por primera vez una persona podía tener más de lo que podía cargar, entonces necesitaba conservar eso y necesitaba protegerlo.
es ahí donde se hace desde el punto de vista de la tenencia de tierra, desde el punto de vista del intercambio comercial y desde el punto de vista, por ejemplo, de que quién iba a manejar y quién iba a hacer las normativas para proteger lo que yo tengo, que tengo de más o tengo menos. Entonces, vemos en la antigüedad, por ejemplo, el nacimiento, por un lado, de las ciudades-estado, ¿no? Ciudades pequeñas, ciudades-estado, y quizá el otro tipo en esa época fue los primeros imperialismos, ¿no? Por ejemplo, el imperialismo persa, ¿no? Básicamente eso con respecto a un poco el tema histórico de cómo se va dando el nacimiento de los estados. ¿Para vos? Bueno, va por ahí la cosa. No. Como que es indiscutible. Para mí ya la palabra Estado pues es parte de un gobierno moderno, ¿no? Pero ahora estamos en el posmodernismo. Ahora estamos en un problema mucho más grande, ¿no? ¿Cambió el moderno? Claro, lo que pasa es que el Estado dentro de una estructura de pensamiento del ser pensante, cuando el hombre decidió utilizar la razón, ¿no? Vamos a decir desde Kant, ¿no? Decidió estructurarse desde una línea que es la necesidad de ser él, ya no la necesidad de la metafísica, ¿no? Entonces empieza a conformar esto que dice Mario, digamos, ¿no? Empieza a conformar una estructura, empieza a darle valores y principios a estos territorios y los llama estados, ¿no? Entonces creamos una sociedad moderna, empezamos a pensar desde la lógica de la necesidad y ese modernismo trajo pues la revolución industrial, y esa revolución industrial trajo todo un proceso. Tenemos a Charlie Chaplin en su película Tiempos Modernos, ¿no? Cómo el humano va cambiando, va fluctuando sus estructuras de ser, ¿no? Pero ahora estamos en una era terriblemente complicada, porque estamos en un posmodernismo en el cual Bauman nos explica y nos dice, Zygmunt Bauman nos dice que la sociedad ha ido cambiando, ¿no? Él la llama al modernismo como una sociedad material, una sociedad dura, digamos, ¿no? Y este posmodernismo lo plantea como algo líquido. Entonces llama a la nueva sociedad líquida, del fluido, del movimiento. Entonces carece ya de esta estructura real que se llama Estado. El Estado ya no es un Estado, porque el Estado está ahora, vamos a decir, prostituido desde la línea global, del globalismo, ¿no? El globalismo es esta estructura económica, y esta economía está estructurada por grandes multinacionales en las cuales pues cambian leyes en un Estado, estructuran sus necesidades de consumo. Es más móvil. Es mucho más móvil, es mucho más fluctuante, es mucho más líquida. Entonces, es ahí donde estamos atravesando este conflicto social, ¿no? Porque al no tener esos valores, vamos a decir... El problema es cuando los tuvo. Sí, sí. ¿Cuándo los tuvo? No sé si los... Bueno, sí. Sí, tiene valores en sí en la medida que organiza, ¿no? Pero es que la sobreposición normalmente de una clase sobre otra. Claro, en realidad son cualidades, pues, ¿no? de las sociedades, ¿no? Y cada sociedad instaura e implementa cierto tipo de valores para poder socializar a este humano que tiene una trascendencia de ser violento por naturaleza. Entonces él necesita estructurarlo desde estas líneas. Entonces sus causalidades son reflexivas, son moralistas, productivas, proactivas. Teníamos una relación con el medio ambiente, ahora ya no. Hay cerca de 200 países en el mundo. ¿Qué ocurrió para su fundación de cada uno? Ahí viene la pregunta. ¿Qué ocurrió? ¿Qué móvil hay? Muchos. Sí, sin duda que sí. Quizá retrocediendo un poquito a lo que ya más o menos nos presenta Rubén con el tema de la globalización y todo, hay que reconocer que, por ejemplo, incluso el tema de las clases sociales como tal, la definición de clase social está ligado a una diferencia económica. Pero, por ejemplo, cuando uno analiza el tema del feudalismo, por ejemplo, el siglo X, el siglo XII, hasta el siglo XIV, XVI inclusive,
uno ve que no era tanto las clases sociales en sí lo que diferenciaban, sino eran castas o estamentos, ¿no? Por ejemplo, esos estamentos incluso estaban aquí en América, ¿no? Los españoles podían acceder a ciertos cargos, los criollos también, los mestizos que tenían esa mezcla sanguínea no podían acceder, por ejemplo, a lo que hacían los españoles, los criollos, y obviamente los indígenas y los esclavos tampoco. Entonces, ya por una línea de sangre, por un tema hereditario, uno heredaba ese estamento o ese tipo de casta, que es muy diferente a hablar, por ejemplo, de una clase social, como ya podemos hablar en la Revolución Industrial, ¿no? Eso posterior, obviamente, a la Revolución Francesa, que da pie a eso, ¿no? A esa nueva revolución, donde los burgueses, obviamente, con el poder de decisión, donde ya no tenían que pedirle permiso a un rey, ¿no? Aún ellos podían tomar acceso, podían comerciar libremente. Pero hay un hecho histórico. En un momento decían que ¿cómo se llama? Cuando se funda, digamos, Roma, para los romanos siempre colocaban una piedra, la que era la piedra negra, que era el fundamento que después le iba a dar autoridad sobre algo, ¿no? También hay otra referencia importante, el fundamento, el acontecimiento, cuando acontece un hecho fundacional. ¿Y qué moviliza? Puede haber económico, pero de pronto no es tan así. Pero los que han estudiado esto dicen que puede haber incluso una necesidad económica, una revuelta política, como ocurrió, pero si ya son hechos concurrentes exteriores, hacen el hincapié qué móvil hay como para que se tome una determinación. En el caso de América, en el año 1810 para adelante, ¿no? Claro. Hay concurrencias económicas, políticas, Napoleón había invadido España, entonces obviamente hechos conocidos por la historia. Pero pudieron no haberse libertado, pudieron no haberse fundado otros países, es decir, en ese movimiento histórico, dialéctico de la vida, como que se van fundando en el mundo a partir del siglo XVI, XVII para adelante, ¿no? Claro. Y lo dan como un acontecimiento. ¿Cuándo acontece eso, no? Y en ese acontecimiento, dentro de ese acontecimiento, es como que si hubiera lo que ellos llaman la voluntad. Lo colocan, y después Nietzsche incluso han hecho trabajos sobre esto, que colocan la voluntad como el fundamento del acontecimiento para crear un país. Hablan también de el contrato. El profeta, que viene a ser un contrato, ¿no? El profeta Mahoma, por ejemplo, es la Kaaba, que es la piedra donde él celebró un pacto con el profeta Gabriel, digamos, ¿no? Creo que con él. Entonces, ahí donde es la Meca hoy, era una piedra. Es decir, siempre hay un fundamento de algo. Y eso es lo que de pronto generaron lo que puedes llamar un país, lo que puede generar después lo que es el Estado como tal. Claro. Hobbes hablaba, por ejemplo, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y él planteaba de que todas las personas éramos iguales y en función de esa igualdad, cada uno obviamente podía querer cierto tipo de cosas, pero como estábamos de manera dispersa, habían personas que lo que nosotros teníamos también iban a quererlo, iba a haber una pugna entre individuos. Entonces él, en su libro El Leviatán, él habla, ¿no?, sobre la necesidad de que exista ese estado, ese Leviatán, ese monstruo, que de cierta manera asuma pues el rol como el juez, ¿no?, de parte, para evitar que entre individuos, que por ejemplo vos tenés esa corbata, yo la quiero y te quiero matar por ella. Entonces debería haber alguien que ponga freno a ese impulso, en teoría, si se puede ver, negativo, de quererme apropiar de lo tuyo y consecuentemente vos de Rubén o de, qué sé yo, de mi camisa. Entonces también ese es una parte fundacional, creo, ¿no?, el nacimiento de los estados, ese miedo al otro, el miedo al individuo a que me mate, a que quiera lo mío, ¿no? Y yo prefiero que esté un tipo que más o menos nos plantee las directrices de qué es lo correcto y qué vamos a hacer para poder salir adelante, ¿no? Y obviamente el nacimiento de los estados tiene que ver también con la necesidad de las personas, porque está claro que
Mientras unos hacen agricultura, usted va a necesitar que alguien le traiga agua para beber, va a necesitar de otras personas para que trabajen en su terreno. Entonces, la congregación, si bien somos seres gregarios, pero también para la fundación de un Estado se necesita de la necesidad del otro, ¿no? Eso es importante también retomarlo. Hace 1600 años atrás Buda decía, ¿no?, que lo único real que tiene el hombre es la incertidumbre. Y sobre ese paso es que estábamos caminando, sobre esa gran cuerda. Nietzsche nos plantea la cuerda, decía, ¿no?, el hombre, el superhombre y el león. Tenemos que vencer este obstáculo, es la incertidumbre de querer resolver algo que por concepto lo tenemos por necesidad. Antes de ser revolución agrícola o agraria, éramos nómadas. Y estábamos estructurados en 3 niveles: cazadores, recolectores y nómadas, y nos movíamos. Entonces, llegábamos a un sitio, pillábamos un árbol de guayaba y le echábamos a las guayabas. Entonces creábamos un alimento necesario para mi célula, porque mi célula se alimenta de minerales. Y luego le echaba al mamut, y luego le echaba a los motoyoé, y seguía caminando. Entonces había una situación en la cual la necesidad simplemente era biológica. Pero el momento en el cual decidimos instaurarnos como sociedad organizada fue cuando empezó, pues, ¿no?, a salir este instinto de querer tener el dominio de este espacio que se llama territorio, de este espacio que se llama ahora Estado, ¿no? Y que ahora este Estado ya no vale nada, que lo que vale simplemente es un emblema económico, un emblema que está fundamentado, estructurado bajo algo que se llama globalización. Hace semanas atrás el presidente de un imperio se sale de un tratado que es esencial para esta humanidad. Hablamos de economía, hablamos de producción, pero resulta que la economía y la producción la sacamos todo de este planeta. Entonces, no hay una conciencia clara en este mundo. Cuando Bauman nos dice que estas sociedades líquidas están sucedidas por eventos que no tienen normativa. La gente está en un estado, vamos a decir, libertino. Vos le preguntás a un joven qué aspira o qué piensa él aquí adelante, y no tiene ninguna aspiración. Y eso, desde un emblema psicológico, pues causa estrés para el terapeuta, ¿no? Hablaba yo con una amiga que ya tiene años de terapeuta y me dice: mira, sabes que estoy estresada con este caso porque esta chica no me responde a ningún estímulo, está disfórica. Claro, y es porque está correspondiendo a una nueva sociedad en la cual nos estamos manejando todos. Uh-huh. Si la cosa se da así como el momento fundacional a través del acto voluntario, inevitablemente se constituye quién es el sujeto histórico para eso. ¿Pero será que es voluntario? En el momento vos tomás una decisión, y eso es la voluntad, porque podés sufrir las consecuencias, acomodarte, pero no esa fuerza de voluntad que te lleva a irrumpir como acontecimiento y que pueda ocurrir otro fenómeno. Yo me puedo acomodar. Claro. Es decir, en algún momento hay un sujeto histórico, un grupo histórico, que se constituye y que tiene la fuerza, es decir, que está convencido de que tiene que realizar esto. Si no, te vas acomodando, te acomodas incluso hasta económicamente. Empezás a negociar con dádivas, si vos querés. Pero llega un momento en que, en algún momento, en ese acontecimiento histórico, en ese cruce de tiempo y espacio, el sujeto se encuentra en el tiempo y en el espacio, que decide y se forma el país, a tal punto que expone su vida, porque ya es una fuerza histórica, ya es una fuerza de voluntad imparable. Me están haciendo señas para ir a un corte de bronce enseguida.
Hola, ¿qué tal? Estamos en el programa Tumpa en Televisión. Muchas gracias. Lo podés ver en YouTube también. Poné Tumpa en Televisión, lo podés ver. Estamos conversando con Mario Mercado y Rubén Ludueña acerca de lo que son los orígenes del Estado. Este Estado que te cobijás, pero también tiene sus contras. Y ahí lo vemos. Enormes cantidades de personas perseguidas, muertas en todos los países. Unos más que en otros, por supuesto. Por lo tanto, obliga hacer una revisión de lo que es y cuándo nace. Y ahí estamos buscando de la manera como hemos quedado quién es el sujeto histórico de la fundación en ese acontecimiento, como para que decir, hoy nos declaramos y somos un Estado. Y a partir de ahí empezamos a generar las leyes, la forma de cómo nos tenemos que organizar. Y va a depender ya a partir de ese momento si yo me enriquezco o me empobrezco, porque ahí está el caso. Pruebas al canto, se lo dejo ahí. No sé, Rubén. Bueno, estamos acostumbrados a mirar pues que en realidad el conocimiento viene de Occidente, ¿no? Pero podemos ver que también... Pero ¿qué va a pasar con este individuo? Ya hay un sujeto histórico, se crea el Estado. Y ahí tenés países pobrísimos que tienen un Estado y hay otros que viven mejor. Claro, considero que ahí es importante ver los diferentes tipos de estados, ¿no? Hay los estados que son quizás absolutistas, hay las repúblicas que son más representativas y que tienen quizá un tipo de democracia no tan directa, pero por lo menos que trata de equilibrar los poderes. Y obviamente podemos ver algunos estados, por ejemplo, de orden teológico religioso, ¿no? Como lo que se quiere dar ahora, como el Estado Islámico, ¿no? La gran nación del Estado Islámico. Creo que para ver esa diferencia hay que analizar, por ejemplo, lo que sucede en el caso de uno de los primeros países que desarrolla en el año 1780 la Revolución Industrial, que es Inglaterra. Tiene que ver mucho con la Revolución Inglesa en el año 1680, casi 100 años antes. ¿Por qué? Porque hasta ese punto la monarquía y los nobles obviamente hacían lo que querían con los burgueses y con los jornaleros y campesinos. Se da esta revolución, obviamente tiene como pensamiento o como pensador fundamental a John Locke, ¿no? Con las ideas del liberalismo, ¿no? El tema de la libertad individual, obviamente esa libertad natural de lo que él planteaba antes de la formación del Estado, el derecho a tener algo de propiedad, ¿no? La propiedad privada, y obviamente también el derecho a la vida, ¿no? Que eran importantes para ese pensamiento. Fijémonos que cuando se da esta revolución se cambia un poco el esquema de la estructura dentro de ese absolutismo y esa aristocracia que había en Inglaterra por un sistema parlamentario, ¿no? Lo que hace que las personas de cierta manera tengan algún tipo de representatividad y sean de cierta manera estos representantes los mensajeros directos de las personas, ¿no? del pueblo, en este caso de los ciudadanos. Entonces eso hace, no estoy hablando obviamente de las colonias, esto, porque también hay que tomarlo en cuenta, pero sí hace de que haya una mayor disidencia, tratar de buscar consenso y no solamente manejar por la fuerza. Y me remito al tema dentro de Inglaterra, no fuera de ella, porque estaremos de acuerdo que fuera de Inglaterra los ingleses no hacían muchos consensos, pues, ¿no? Pero es bueno destacar ese punto. Entonces, sin duda, la participación de la ciudadanía, que la ciudadanía participe, no solo con el voto, sino con discrepar sobre alguna ley, sobre alguna actitud, por ejemplo, de los diputados, de los gobernantes, de las autoridades, de los servidores públicos, es importante para ese avance, digamos, hoy en día. Si uno analiza, por ejemplo... ¿Pero ese avance en qué sentido el avance? El avance en todo el sentido. Y lo planteo de la siguiente manera. Steven Pinker, que es un biólogo evolucionista, hace un análisis histórico sobre el tema de la violencia en ese sentido. Y él, por ejemplo, dentro de ese análisis, él plantea lo importante que fue el nacimiento de los estados, por ejemplo, ¿no? Hoy, como nunca tenemos estados en la historia del planeta, de la historia del hombre, pero al mismo tiempo
no solamente el Estado ha sido importante, porque está claro que los Estados, como muy bien dice Oscar, han sido abusivos con los ciudadanos. Le han dicho, bueno, vos vas a hacer esto y si no haces, te meto preso. Ha sido importante, por ejemplo, el tema de las democracias, ¿no? Porque como nunca también en el mundo hay democracia. Y como nunca tenemos no solo avances desde un punto de vista social, sino económico. Sí, y eso lo estás hablando de los beneficios, ¿no? Exactamente. Pero el hombre en su transcurrir, primero, ni idea de Estado. Normalmente era un rey, puesto por Dios. O sea, y él como sujeto contaba muy poco. No tenía, ni era, fíjate vos, no era libre de su cuerpo ni de su patrimonio. No tenía. Claro. Pero fue avanzando el tiempo y se vienen los estados y con el tiempo empieza a pedir una libertad que era libertad de cuerpo, o sea, este cuerpo nadie lo puede tocar, Sí. ¿no? Y libertad de patrimonio, si lo que es mío no se toca Sí, y sí. mi cuerpo no se toca. Sí, Ese es el primer atisbo. sí, sí. Sí, pero ahora se pide otra cosa, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia. Es decir, como que el sujeto ha ido pidiendo más. Sí, Y aquí es donde hay países retrógrados. No voy a nombrar países, ¿para qué? Claro. No es necesario, Ok. creo. ¿Para qué nos vamos a meter en lío? O sea, ¿no? Es decir, te apuntan a que vos seas solamente, es decir, mira, si vos podés caminar, sos libre. Y podés comprar y anotarlo a tu nombre. Pero más de eso no hagas, ¿eh? No opines, ahí porque ya estarías pensando. claro que sí. Entonces, te corto todo, te cortó el medio, o no podés, tampoco podés protestar, o no podés hacer huelga, porque estarías pensando, te estarías mostrándome una disidencia. Y ojo que yo soy el Estado. O sea, yo soy el gobierno, pero manejo el Estado. Sí. Entonces, creo que el ser humano ha ido dando un poquitito... El Estado como material histórico, que es el que estamos presentando ahora en esta mesa, ese que te hace cargo o se puede hacer cargo de ciertas estructuras, el que puede protegerte dentro de un Estado territorial, el que te da la ensemblanza de darte algo que se llama cultura, ¿no? Ese multifacético que puede hacerte sentir la sensación de que vos sos parte de él y él es parte de vos. Uh-huh. Ese ya no está. Se acabó. El Estado que es el que hablábamos vamos a decir, de la conciencia moderna, cuando el hombre decide entender de que Yo te pregunto, ¿por qué Dios no más, digamos, ¿no? No Pero entró te más, pregunto, dejó de ser metafísica. ¿Por qué no está? Porque claro está que, por ejemplo, me imagino vamos Son a tener puntuales algún porque no consenso. Si yo hablo algo en contra de ese Estado que vos decís, que plantea que no está, yo me voy preso, digamos, ¿no? O sea, actualmente es así, y sucede aquí, sucede en otros países, donde obviamente las democracias se han ido degenerando, ¿no? Un poco, ¿no? Claro. A ver, desde el momento en que este ser, ¿no? Se hace la pregunta de decir, bueno, y yo por qué no puedo ser rico o por qué no puedo comerme el helado que se come el rey. Entonces deja de creerse de que ese rey es un iluminado, ¿no? Entonces él empieza a estructurar otro tipo de necesidades. ¿Quién es el que hace la Revolución Francesa? No la hace el pueblo, la hace el pensante, la hace el abogado francés, el que crea toda una convulsión. Va y lo primero que hace es buscar los ámbitos de poder. Atacan toda la milicia, toman las pólvoras y empiezan a utilizar lo que se le enseñó como sociedad. Entonces, esto va avanzando, se va estructurando, digamos, desde ese pensamiento formalizado o formalizador desde la línea de las necesidades del ser, ¿no? Se estructuran las educaciones y se moldean las educaciones a un mismo sistema y a un mismo servicio. Tenemos la revolución industrial que dice Mario. Y esta educación se va estructurando bajo ese nivel. En la década del 60, la psicología empieza a avanzar a buscar algo que se llama el coeficiente intelectual. ¿Para qué el coeficiente intelectual? Para avanzar sobre manejos más rápidos en el modelo de la educación para
la industria, para la empresa, para el comercio. Entonces, estos estados se van formalizando en esas necesidades. Economía, comercio exterior y lo que ya conocemos. Actualmente, estos estados han dejado de funcionar a un servicio para esta ciudadanía o para esta estructura social. Ahora pertenecen a un estado globalizado. Y el estado globalizado es este manejo económico, este manejo, por decirlo, comunicativo, expresivo. Este sistema global cambia normas y leyes que han sido estructuradas en tu país. Sí, pero o en tu estado. Sí, pero hay que tener cuidado porque a veces cuando se habla de globalización, bueno, hay líneas que consideran positivo, otras negativo, pero hay que destacar que la globalización es casi un movimiento, algo que no es diseñado por nadie, sino se ha ido dando en la humanidad, ¿no? Y, por ejemplo, podemos verlo desde el punto de vista con las primeras embarcaciones, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento de América es incluso un fenómeno global, ¿no? Donde se chocan dos civilizaciones. Para bien o para mal, se desatan las guerras, el colonialismo y todo lo que hay, pero ya hay una mixtura de culturas, de tradiciones, lo mismo que sucedió con Roma y Grecia, por ejemplo. O sea, el fenómeno global lo podemos ver desde los principios de las primeras civilizaciones. Y eso se ha ido creciendo en función de los avances tecnológicos, como estos barcos, medios de comunicación y todo aquello. Yo no lo puedo poner como algo quizá negativo, porque está claro que sí, hay el aspecto económico que hoy predomina sin lugar a dudas, ¿no? Y que muchas veces impone, ¿no?, a los gobiernos, impone a los países el tipo de leyes que tienen que hacer. Pero incluso eso, que es conocido como el mercantilismo, siempre ha existido. No es solo un fenómeno de la globalización. Por ejemplo, entre las cosas positivas que puedo destacar dentro de ese fenómeno de la globalización es, por ejemplo, lo que decía Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía. Él hablaba sobre que la justicia, para evitar los excesos del abuso del Estado con el individuo, la justicia debe pertenecer también a foros internacionales, a foros donde se tomen en cuenta individuos. Por ejemplo, vos sos psicólogo, pero en Argentina van a haber psicólogos, en Brasil psicólogos, entonces vos perteneces a un gremio que no solo se reduce al lineamiento o a la frontera política de tu país, ¿no? Entonces yo también puedo compartir, soy ingeniero ambiental y puedo compartir mis ideas o las técnicas que utilizo con ingenieros ambientales de Estados Unidos, Suecia, vamos a suponer. Entonces los individuos hoy pasamos esa frontera de simplemente lo que me dice mi carnet, soy boliviano. Un individuo es mucho más que eso. Por tanto, la justicia también tiene que ser más allá de ese lineamiento político de un lugar. Y algo de eso hay. Exactamente. Y eso empezó a aparecer a partir de la Segunda Guerra Mundial. La pregunta es ahora, para aquí para adelante, ¿qué va a pasar con el individuo frente al Estado? Cuando viene el marxismo, por ejemplo, dice, bueno, el sujeto histórico ya no es esa clase tipo Reyes o los intelectuales de la Revolución Francesa, sino es el proletariado, el sujeto histórico del Estado. Pero inversamente no lo quiere dejar como algo supra, sino que en un momento puede tener un periodo histórico para luego desaparecer. Es interesante lo que plantea Carlos Marx, buscando obviamente que el individuo retome su condición, que no necesita de un Estado. Es interesante, más allá de que uno la teoría, y eso asustó, o probablemente no se ha dado porque se quedó en dictadura nomás del proletariado, ni del proletariado. Pero vamos que la teoría por lo menos va por eso. El sujeto histórico es el proletariado para deshacer el Estado, para que queden otras formas de organización y que este individuo ya no necesite de un Estado, porque esto es una especie de invento de repartija económica. Claro. y que perteneció en algún momento de su evolución histórica probablemente, pero decía él, este Estado se ha fundado solamente para la preservación de protegerse corporalmente y de bienes. Claro. Bueno, no hay otra que proteger a los burgueses, ¿no? Y por ende te lleva a proteger bienes de los que no son tu clase. Claro.
Es un poquitito lo que va a lo que está planteando. Mira lo que trae la globalización, ¿no? Déjame terminar. ¿Eso? A ver, sí. No, mira lo que trae la globalización, acompañando lo que vos decís, ¿no? Que no es una relación negativa o un estado negativo. Actualmente, en esta era, somos vamos a decir, la era en la cual nos hemos movido más veces en el mundo, hemos cambiado más trabajo en el mundo, hemos consumido 3 veces más de materiales que no teníamos que haber consumido. Estamos modificando y cambiamos leyes constantemente. A propósito de la globalización que vos habías traído, volviendo a la relación Estado-individuo. Es que todo está relacionado en economía. La globalización, ¿liberó al sujeto o lo mantiene nomás? Lo individualización, lo volvió individual, lo volvió un ente para él mismo, desde él mismo. No lo ha recuperado como una estructura social, lo ha metido para él. Lo ha hecho un ser que él sea el dominador desde él, porque hay un alto grado que se llama economía, el que te va a gestar todo un movimiento. Lo vuelve para él, no lo vuelve para una relación social. No le da una educación ambientalista, no le da una educación multiculturalista, no le habla de estos elementos, simplemente lo vuelve un ser totalmente individual, dañino, está bien, egoísta. Vamos a hacer un pequeño corte. No lo libera. Volvemos enseguida. Difiero ahí. De la libertad de conciencia. Hola, ¿qué tal? Estamos en el programa Tumpa en Televisión, podés vernos en YouTube, ponés Tumpa en Televisión, podés ver los programas. Estamos conversando con Mario Mercado y Rubén Ludueña acerca de lo que es un tema difícil, pero interesante, lo que es el Estado como tal. Y bueno, estamos transados en eso. Vos querías retocar un poco lo que decías respecto de la globalización. No, nos quedan muy pocos minutos, así que bueno, sí. muchachos. Bueno, primero con el tema de lo que vos planteabas con Marx, quería ver, Marx en un inicio, por ejemplo, planteaba esa revolución que tenía que haber el proletariado, tendría que ser de manera violenta, ¿no? Porque él consideraba que siempre una clase se superpone por encima de la otra, y para conseguir eso habría que tomar el poder, ¿no? Hay que tomarlo el poder. Pero posteriormente, si uno analiza la situación de Marx y una de las cartas que le escribe 3 años antes de morir, ¿no? Ya en sus últimos días, y esta la pone, por ejemplo, Popper en su libro La sociedad abierta y los enemigos, y plantea de que, por lo menos Marx dice que en Inglaterra era probable que la revolución se dé de manera pacífica. ¿Y eso por qué? Porque efectivamente las tesis aparentemente marxistas no se estaban cumpliendo, ¿no? Porque se entendía de que las clases medias, con las fábricas y la revolución industrial, iban a decrecer, se iban a empobrecer, mientras que las clases privilegiadas iban a tener más. Y se dio un fenómeno que no fue tan así, más bien las clases empobrecidas poco a poco empezaron a mejorar, obviamente sin dejar de lado las atrocidades, los abusos para las mujeres y niños, pero empezaron a mejorar su condición material, ¿no? Sus necesidades. La revolución industrial trajo, por ejemplo, vacunas, los rendimientos de vida se elevaron, entonces eso también hay que tomarlo como un dato muy importante. Con el tema de la globalización, lo vuelvo a plantear, creo que no es algo negativo, ¿no? Considero que es un movimiento que se da de manera universal, de manera de la conexión que tenemos entre hombres, entre humanos, y que más bien la globalización desde el punto de vista de la información, de la libertad, de tener equipos tecnológicos, nos puede ayudar a tener algo de conocimiento y evitar, por ejemplo, lo que decía Marx, la falsa conciencia, ¿no? Esa falsa conciencia que en algún momento hablamos en el corte, evita que, por ejemplo, ciertos grupos, pertenecientes a ciertos países, pertenecientes a cierta nacionalidad o a cierta raza, de repente, si vale el término, no llegue a tomar decisiones propositivas para su persona y para su pueblo. A partir de ahí te pregunto,
¿Por qué los cruceños no fueron un país? No formaron un Estado. Así concretas, rapidísimo antes que vaya el tiempo. Yo creo que primero porque hubo una intención de los cruceños que metieron a Santa Cruz, a lo que es Bolivia, digamos. ¿Pero por qué razón? Creo que no había un interés, creo que no había esa conciencia, no se pensó en futuro. Había una parte que sí, ¿no? Sí, pero quizá la mayor parte de la gente ¿Por qué no fue Estado? No visualizó eso. Porque Santa Cruz solamente fue el proyecto de unos. Santa Cruz fue fundada y fue estructurada y amalgamada bajo el modelo de unos. No fue vista desde esto que queremos plantear como Estado, no fue vista como una verdadera Si tomamos ciudad. el acto voluntario, que todos los teóricos coinciden en eso, el acto de voluntad, emergente y concreto. Si cuando vos concretás un ideal utilizando la voluntad, ¿por qué no se dio acá? No, se dio. Se lo llevaron para otro lado. Pero, a ver, tuvo que venir Warnes para instaurar un estado de normas. Tuvo que venir Warnes. Pero eso fue antes, pero el año 1825, dice, bueno, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a la Argentina o nos vamos a Sucre? Y, muchachos, aquí está. Claro, pero ahí queremos ser bolivianos. Eso es lo que yo planteaba, eso perteneció a un interés de 3, 4, 5 personas que dijeron, bueno, obviamente tenían ellos sus intereses allá porque tenían ciertos vínculos con el poder. Se puede leer así, pero ¿no? también me parece, se lo dejo para que ustedes que son investigadores, tuvieron un momento los cruceños un acto de voluntad, pero que fue castigado con la muerte brutalmente con Diego de Mendoza. Sí, sí. Hubo un acto voluntario de decir nosotros somos y nosotros nos administramos y tenemos la capacidad política, pero vino del Perú y lo mataron en Charca. A mí me parece que, estoy especulando, por ahí no es así, qué sé yo, no sé. Ese acto voluntario fue cortado de cuajo y siguió posteriormente. Es permanente, después vino con Apibay Quitumpa, luego vino después con Andrés Ibáñez. Cualquier acto voluntario de los cruceños, y después Trevinto, y después ahora con la autonomía. Cualquier acto voluntario que tenga que ver, no que vaya más allá de la mera libertad corporal y de propiedad, es decir, algo que intente estructurar una superestructura, es castigado con la muerte. Me parece que ahí, desde el momento mismo, los cruceños, por eso dicen que hincapié en el acto voluntario, y que todos los teóricos coinciden con eso. Claro, pero si uno se fija, por ejemplo, en muchos de los relatos históricos, en cierto momento... Que ya no le queda más que hacer de pandereta, en cierto momento los cruceños... cantinflesca, la conducta de los cruceños frente al poder es cantinflesca. Digamos. Claro. Pero en muchos datos históricos, por ejemplo, los cruceños siempre pedían más bien, empezaron a pedir la presencia del Estado, ¿no? Necesitamos esto, necesitamos no queda otra. Porque no queda otra. A eso quiero llegar, que muchas veces la necesidad te hace dejar de lado el pensamiento, la ideología, esa creación y dedicarte a lo que vos necesitas, alimento, comida, todo eso. Y ese pragmatismo cruceño, para bien o para mal, ha sido la bandera del desarrollo. Y en vez de ser Estado, le dijeron vos sos la locomotora, y chocho con la locomotora, fíjate uno que Sí, porque sí, qué fenómeno. Vamos a seguir dándole cabida al Buda, pues, ¿no? 1600 años dijo que la única relación real del hombre es la incertidumbre. Y vos cuando podés entender de que en una sociedad, si controlás esto que se llama incertidumbre, la tenés ahí, la tenés controlada. Entonces, no sé cómo encaja, encajar mejor la palabra incertidumbre. Es el hecho de... Vivimos en la incertidumbre, los cruceños vivimos en la incertidumbre, según vos. Bueno, en ese momento no. En ese momento no había incertidumbre, porque estaba, como dice Mario, instaurada sobre ese estado paternalista que le daba su alimento, le daba sus 2 arrobas de huasca y ya estaba, felices y contentos, porque no tenían otra estructura de necesidad. Pero cuando le instaurás de una forma real la necesidad de que ese que está ahí no está impuesto porque es maravilloso, está impuesto porque él decidió estar ahí, pues te levantás. Entonces, es lo que le faltó o es lo que le falta a Santa Cruz. Santa Cruz no tiene un liderato político.
no tiene una estructura política, porque no hemos dimensionado eso, seguimos estando en un estado en el cual tiene que ser paternalista, tenemos que pedirle al Estado, no estamos creando nuestras propias necesidades, no estamos saliendo de este meollo. Pero sí, No hay una voluntad. No hay una voluntad. Che, Ime, ustedes saben que acá el reloj corre. claro. Y yo les agradezco, muchas gracias. No, gracias Oka por la invitación. Espero que haya sido entretenido. Para mí sí fue, espero que también para las personas que nos están viendo, ¿no? Gracias a vos también, muy amable. Gracias. Gracias. Che, seguime la semana que viene también. Te mando un beso enorme. Espero haberte servido de algo. Chau, chau.